Antes de que entremos a nuestro estudio de esta noche y antes de explicarles un poco lo que vamos a estudiar en el transcurso de esta semana, yo quisiera que eleváramos una oración especial a Dios para que Él dirija nuestros pensamientos al estudiar su palabra. Así que les invito a que inclinen sus rostros conmigo y vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has dado el privilegio de venir a tu casa para honrar y glorificar tu nombre y también para escuchar tu voz en el estudio de tu santa palabra. Pedimos, Señor, que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que encuentre un asidero en nuestro corazón y pueda transformar nuestra vida y ayudarnos a ver los tiempos tan monumentales en los cuales estamos viviendo. Te damos gracias de antemano por responder nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Durante el transcurso de esta semana vamos a estudiar el corazón del libro de Apocalipsis. Vamos a analizar particularmente algunos aspectos que se encuentran en los capítulos 12, 13 y 14 de este último libro de la Sagrada Escritura. Ahora, estos capítulos tienen en realidad dos centros de enfoque. El primer centro de enfoque son los enemigos del pueblo de Dios. Y en estos capítulos ustedes van a encontrar que los enemigos del pueblo de Dios son tres. En Apocalipsis, el capítulo 12, se introduce el dragón. Luego en Apocalipsis 13, los versículos 1 al 10, se introduce un poder que se conoce como la bestia. Y luego en la segunda mitad del capítulo 13, en los versículos 11 al 18, se introduce la imagen de la bestia, o lo que se conoce también como el falso profeta. Así que en el corazón del libro de Apocalipsis tenemos nosotros los tres enemigos finales del pueblo de Dios: el dragón, la bestia y el falso profeta. Pero en este mismo corazón de Apocalipsis encontramos en contraste a los enemigos también al remanente de Dios. Es decir, el tema central de estos capítulos 12, 13 y 14 de Apocalipsis es la guerra entre el remanente de Dios y la triple alianza de Satanás. La guerra entre el remanente y el dragón, la bestia y el falso profeta. Eso es lo que nosotros vamos a notar en nuestro estudio de esta semana. Ahora, hay ciertas características que distinguen al pueblo remanente de Dios de los poderes del mundo. Y eso vamos a estudiar detenidamente durante el transcurso de esta semana. Si ustedes sacan su programa, vamos a repasar brevemente al comenzar esta noche el temario que vamos a cubrir en la secuencia de esta semana. Esta noche vamos a estudiar una expresión muy importante que encontramos en dos lugares de Apocalipsis 13 y 14. En unos momentos vamos a leer esos versículos que relatan estos temas que tenemos acá. Pero lo que quiero que vean ahora es que la expresión, la paciencia de los santos, se encuentra dos veces en Apocalipsis 12, 13 y 14, en lugares muy importantes, muy cruciales. Así que esta noche vamos a hablar de lo que significa la paciencia de los santos. Mañana en la noche, lunes, vamos a analizar otra expresión: los mandamientos de Dios. En unos momentos vamos a leer los versículos donde se encuentran estas características, pero quiero que tengan un panorama claro en sus mentes de lo que vamos a estudiar en el transcurso de esta semana. Los mandamientos de Dios, lunes en la noche. El martes en la noche, Dios mediante, vamos a estudiar la expresión la fe de Jesús. Otra de las características del remanente, todas estas son características del remanente, cuyos enemigos son el dragón, la bestia y el falso profeta. Tienen la paciencia de los santos, guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús.
El miércoles en la noche vamos a estudiar otra cosa que tiene el remanente. Dice que tienen, ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Y vamos a analizar el miércoles qué es el testimonio de Jesucristo. Luego el jueves en la noche vamos a analizar el tema, la hora de su juicio ha llegado. Uno de los aspectos del mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14. Luego, el viernes en la noche, vamos a trazar el tema, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otra expresión en el mensaje del primer ángel. Y concluiremos el sábado en la mañana con el tema, Misterio Babilonia la Grande. Se menciona en el mensaje del segundo ángel, donde dice, ha caído Babilonia. Lo que vamos a estudiar en el transcurso de esta semana es la verdad presente. Es el último mensaje de Dios al mundo. Los rasgos que distinguen al remanente de todo personaje que vive en el planeta Tierra. Describen estas características, la diferencia entre el remanente y el dragón, la bestia y el falso profeta. Ahora vamos a notar los versículos claves donde se hallan estas expresiones. Vayan conmigo al libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 17 para comenzar. Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 17. Noten que aquí tenemos dos características principales que están en nuestro temario de esta semana. Dice aquí, entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella. ¿Y qué características tienen estos individuos que el dragón odia? Dice en primer lugar, guardan los mandamientos de Dios, y en segundo lugar, tienen el testimonio de Jesucristo. Dos de nuestros temas claves de esta semana. Ahora vayamos a Apocalipsis 14 y miremos algunos de los otros temas que tendremos esta semana. Apocalipsis 14 y el versículo 6. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Ahí tenemos otro de nuestros temas. Y luego dice, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Ahí tenemos el llamado a adorar al Creador. Y luego noten lo que dice el segundo ángel, el capítulo 14 y el versículo 8. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ese es nuestro tema del sábado en la mañana. Ha caído Babilonia. Y luego noten lo que dice el versículo 12. Dos características más. Dice, aquí está la paciencia de los santos, nuestro tema de esta noche. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, ¿y qué más? Y la fe de Jesús. Noten, vamos a hablar de los mandamientos de Dios, vamos a hablar de la paciencia de los santos, y vamos a hablar de lo que constituye la fe de Jesús. Ahora, antes de que entremos a estudiar esta noche lo que es la paciencia de los santos, es necesario en primer lugar enfatizar un punto muy importante, y es que los mensajes de los tres ángeles constituyen el último mensaje de Dios al mundo. Por eso es verdad presente. Como estamos viviendo en los últimos días de la historia, significa que debemos proclamar el mensaje para los últimos días. Ahora, ustedes dirán, ¿cómo sabemos nosotros que los mensajes de los tres ángeles son el último mensaje de Dios al mundo? Bueno, es muy sencillo. Si ustedes van conmigo a Apocalipsis 14, van a notar algo muy interesante. Primero se da el mensaje del primer ángel.
Luego dice allí que le siguió un segundo ángel. Luego dice que después del segundo ángel le siguió uno tercero. Y apenas el tercer ángel termina de proclamar su mensaje, ¿cuál es la próxima escena que se ve? Noten el versículo 14. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. ¿Qué viene inmediatamente antes de después de proclamarse el mensaje de los tres ángeles? ¿Qué es lo que viene inmediatamente después? Viene la segunda venida de Cristo. Pregunto entonces, ¿hay algún otro mensaje que se va a proclamar al final de la historia fuera de este? No, porque se proclaman los tres mensajes y luego entonces apenas termina el tercero, se ve a Cristo sobre la nube para cosechar la tierra. Es el último mensaje de Dios al mundo, y si estamos viviendo en los últimos días, este es el mensaje que hay que proclamar al mundo. Pero ahora escuchen bien. Nosotros los adventistas creemos que este mensaje se va a proclamar bajo el poder del Espíritu Santo, lo que se conoce como la lluvia tardía. Es decir, el mensaje no se puede proclamar mundialmente al menos que se tenga el poder para proclamarlo, que es la lluvia tardía, el poder del Espíritu Santo. ¿Saben que en Apocalipsis 14 se enfatiza que el pueblo de Dios tendrá el poder del Espíritu Santo para proclamar este mensaje? Y ustedes dicen, yo miro ahí Apocalipsis 14, yo no veo que diga nada de Espíritu Santo ni nada de lluvia tardía. Pero les voy a explicar cómo es que vinculado con este mensaje final, el último antes de la venida de Jesús, va vinculado el poder del Espíritu Santo. Está allí en Apocalipsis 14 si miramos con cuidado. Ahora, fíjense que después de proclamarse los mensajes de los tres ángeles, se ve a Cristo sentado sobre una nube. ¿Y a qué viene Jesús? ¿Viene a qué? ¿A cegar o a cosechar? ¿Por qué viene a cosechar? Porque la mies de la tierra está madura, representa a los justos, y porque las uvas de la tierra también están ¿qué? Maduras. Ahora yo pregunto, en Israel, ¿qué es lo que madura la cosecha? ¿Qué es lo que hace que se madure la semilla que usted ha sembrado y la planta que ha crecido? ¿Qué es lo que en Israel madura la cosecha? Es la lluvia tardía. Eso significa entonces que los mensajes de los tres ángeles tienen que ir acompañados de la lluvia tardía, porque apenas después de los tres mensajes, la mies de la tierra y las uvas de la tierra están ¿qué? Maduras. ¿Y qué lo maduró? Los mensajes de los tres ángeles acompañados con el poder de la lluvia tardía, que era lo que maduraba la cosecha en los tiempos bíblicos. Es decir, el concepto que tiene la Iglesia Adventista de que este es el último mensaje de Dios al mundo y que este mensaje va a madurar al mundo con el poder de la lluvia tardía está allí mismo en Apocalipsis 14. Porque encontramos que apenas termina el tercer mensaje, se ve a Cristo viniendo en la nube. Es el último mensaje antes de la segunda venida. Y cuando Cristo está sentado en la nube, la mies y las uvas están maduras. Tiene que haber caído la lluvia tardía con los mensajes para madurar la cosecha. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, este mensaje es la razón de la existencia de la Iglesia Adventista. Si nosotros no predicamos este mensaje de verdad presente, nosotros no tenemos razón de existir. Si nosotros estamos proclamando el mensaje que están proclamando todas las demás iglesias, que ninguna de ellas está proclamando este mensaje, usted va a cualquier iglesia, no va a escuchar nunca un mensaje basado en Apocalipsis 14, 6 al 12. Solo lo va a escuchar en la Iglesia Adventista. Eso indica de que la Iglesia Adventista es el remanente que Dios ha llamado para predicar el mensaje final antes de que Cristo venga con el poder del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que ustedes noten conmigo algo muy interesante. Vamos a entrar a nuestro tema de esta noche, la paciencia de los santos. ¿Qué significa eso, la paciencia de los santos?
Esta expresión se encuentra en dos lugares claves en este corazón del libro de Apocalipsis. Notemos el primer lugar a donde aparece esta expresión. Apocalipsis 13 y el versículo 10. Apocalipsis 13 y el versículo 10. Y quiero que estén bien atentos porque lo que vamos a hablar a continuación es de crucial importancia. Ahora, Apocalipsis 13:10 es un puente entre Apocalipsis 13, 1 al 9 y Apocalipsis 13, 11 al 18. Es un puente entre la primera parte del capítulo 13 y la última parte del capítulo 13. Porque Apocalipsis 13:10 está hablando de la herida mortal que recibió el papado en 1798. Antes de que se levante la segunda bestia de Apocalipsis 13 que representa a los Estados Unidos. Es decir, es un puente entre la caída del poder papal en 1798 y el levantamiento de los Estados Unidos, la segunda bestia de Apocalipsis 13. En todo el centro del pasado y el futuro está este versículo. Ahora yo quiero que ustedes noten qué dice el versículo 10. El que lleva en cautividad va en cautividad. ¿Quién fue llevado cautivo en 1798? El Papa. ¿Saben ustedes que hace aproximadamente un mes regresé de Europa? Tomé un viaje para visitar todos los lugares claves que se mencionan en el libro El conflicto de los siglos. Uno de los lugares que yo visité fue un monasterio cerca de Florencia, en Italia, a donde el Papa pasó 10 meses y medio cautivo después que Berthier lo arrestó allá en la ciudad de Roma. Muy interesante estar parado allí y escuchar al sacerdote, un sacerdote que estaba ahí, es un convento, ahora un monasterio, perdón, y el sacerdote explicando de que Berthier había entrado allá al Vaticano, a la Capilla Sistina, y había arrestado al Papa, y el Papa había sido llevado cautivo a ese lugar y luego después fue llevado a otros monasterios y finalmente murió en Francia. Corroborando lo que dice el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos. El que lleva en cautiverio, va en cautiverio. Pero luego sigue diciendo, noten, el que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Ahora ustedes encontrarán que el papado durante los 1260 años inmolaba a los santos de Dios, mataba a los santos de Dios, dice en Daniel 7:25 y también en Apocalipsis 13 y el versículo 5 y 6 dice que iba a inmolar a los santos. Pero ¿saben ustedes lo que pasó entre 1793 y 1798? Se realizó la Revolución Francesa. Otro lugar que visité junto con mi esposa fue el preciso lugar a donde pusieron la guillotina con la cual le cortaron la cabeza a Luis XVI, a María Antonieta, a los sacerdotes y a todos los nobles de Francia. El pueblo, enfurecido con la iglesia, los puso en la guillotina y literalmente con el cuchillo de la guillotina los decapitó, en cumplimiento exacto de este versículo que estamos leyendo. Así que esto está hablando de la herida mortal que recibe el poder papal, pero luego noten que se va a levantar otro poder opresor, ¿sí o no? Que tiene dos cuernos como de cordero, pero va a hablar como un dragón. ¿Qué representa esta segunda bestia? Los Estados Unidos de América. Y ahora, antes de hablar de esta segunda bestia que se va a unir con la primera, porque la primera se le va a sanar la herida, el papado va a recuperar su poder otra vez, se va a unir la segunda bestia con la primera para causar una persecución peor que la que hubo en Europa durante los 1260 años. Y por lo tanto Dios da una advertencia en la última parte del capítulo 13 y el versículo 10. Noten nuevamente lo que dice. El que lleva en cautividad, va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué está diciendo Dios?
Está diciendo la primera etapa de persecución ¿a qué? Ha concluido. Pero al mismo tiempo está diciendo lo que viene es candela. Y aquí está la paciencia de los santos y la fe de Jesús, que tienen también los mismos santos. Es decir, Dios al hablar de la persecución final, después de los 1260 años, introduce a su pueblo remanente diciendo antes de la persecución, lo que introduce diciendo que tendrá un pueblo que tiene paciencia y que tiene la fe de Jesús. Ahora, es interesante notar que hay un segundo lugar a donde aparece esta expresión, la paciencia de los santos. Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 12. Apocalipsis 14 y el versículo 12. Noten lo que dice. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la ¿qué? Y la fe de Jesús. Este también es un lugar crucial, porque es la conclusión del mensaje del tercer ángel. Ahora yo pregunto, ¿qué va a suceder cuando termine de proclamarse el mensaje del tercer ángel? ¿Qué va a pasar cuando termine la proclamación de los mensajes de los tres ángeles? ¿Qué se va a cerrar? Se va a cerrar la puerta de la gracia, no más oportunidad. El mensaje ha sido proclamado al mundo. ¿Y cuántos grupos habrá en el mundo? 2. Los justos, el remanente y la triple alianza compuesta del dragón, la bestia y el falso profeta. Los 2 batallones estarán claramente definidos, ¿sí o no? Y entonces va a comenzar lo que la Biblia llama el tiempo de angustia de Jacob. Y van a caer las plagas. Y el pueblo de Dios, según Apocalipsis, va a tener que huir a los montes, a los lugares desolados de la tierra, porque la triple alianza va a querer inmolar al pueblo de Dios. Así que el pueblo de Dios tendrá 2 problemas. En primer lugar, tendrán que huir, estarán cayendo las plagas, según el libro de Apocalipsis. Los enemigos están persiguiéndolos por todas partes, procurando matarlos. Y aparentemente Dios se ha olvidado de ellos. Algunos van a parar a la cárcel. Otros son torturados. Otros aguantan hambre. No mueren de hambre, pero tendrán que soportar hambre. Otros perderán a sus familias, que se levantarán contra ellos. Parece que los malos están ganando y el remanente está perdiendo. Y los impíos están diciendo, ¿dónde está el Dios de ustedes? ¿Qué necesitará el pueblo de Dios cuando suceda esto? Necesitará ¿qué cosa? La paciencia de los santos, porque Dios se va a demorar en venir. Y el pueblo de Dios tendrá que pasar por un tiempo de angustia cual no ha existido desde que hay nación en el mundo. Y solo aquellos que tengan la paciencia de los santos podrán pasar victoriosamente por ese periodo. Ahora yo quiero ir a una parábola muy interesante de Jesús, que está hablando de ese periodo. Vayan conmigo al libro de San Lucas, el capítulo 18, y vamos a analizar esta parábola tan interesante de Cristo. ¿Estamos hablando de qué tema en estos momentos? Estamos hablando de la paciencia de los santos. ¿Por qué vamos a necesitar paciencia? ¿Por qué? Porque va a venir un periodo ¿de qué? De tribulación. Padeceremos hambre, sed, muchos serán encarcelados, perseguidos, abandonados por familiares, por amigos, etc. Jesús lo profetizó en Mateo el capítulo 24. Parece que Dios no está. El pueblo dirá, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como lo dijo Jesús en la cruz. Van a necesitar paciencia.
porque parece que los impíos van a ganar. Ahora, con esto en mente, quiero que notemos esta parábola tan interesante de Cristo que está hablando de este periodo. Está hablando de lo mismo que acabamos de describir. Lucas 18 y el versículo 1. Propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Dicho sea de paso, la palabra paciencia que se usa aquí en Apocalipsis 14 es la palabra griega hupomoné, que probablemente se debe traducir mejor perseverancia de los santos. Es la misma palabra que se usa en Mateo 24, donde Jesús dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. La misma palabra. Así que, en realidad, la mejor traducción es, no aquí está la paciencia de los santos, aunque está involucrada la paciencia, sino aquí está la perseverancia de los santos. ¿Qué significa perseverancia? Significa dele y no se rinda. Es como los que van a los Olímpicos y corren una carrera, perseveran y terminan, ¿verdad? Ahora, aquí está hablando Jesús en esta parábola de esta actitud. Y ustedes dirán, ¿será que está hablando del tiempo de angustia? Sí, Señor, lo vamos a ver. Esto está hablando de lo mismo que Apocalipsis 14. ¿Saben otra cosa interesante? Allí donde dice, aquí está la paciencia de los santos, esa palabra griega, aquí, en muchas partes del Nuevo Testamento se traduce, mira. Es una expresión de exclamación. Es decir, Jesús está apuntando al remanente, está diciendo, mira la paciencia de los santos. Aquí está, mírala. Son el espectáculo del mundo. Mi remanente, mira la paciencia de los santos. Mira los que guardan los mandamientos de Dios. Mira los que tienen la fe de Jesús. Es un desafío de Dios para el mundo. Ahora, otra vez, Lucas 18:1. Y propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Es decir, no rendirse, orar sin cesar. Yo pregunto, ¿los santos en el tiempo de angustia orarán sin cesar? Lean ustedes el capítulo en el conflicto de los siglos que se titula El tiempo de angustia de Jacob. Dice la sierva del Señor que día y noche el pueblo de Dios clamará a Dios para que los libre del tiempo de angustia y los libre de sus enemigos. Oran sin cesar, perseveran en la oración. Eso es lo que significa la paciencia de los santos. Ahora yo pregunto, ¿usted va a perseverar en oración cuando venga ese momento si usted no está perseverando en oración ahora? ¿Qué les parece? ¿Cuándo es que nosotros nos preparamos para perseverar en el tiempo de angustia? Cuando llegue ese momento, Dios nos da una gracia especial. No, Señor. El tiempo cuando vamos desarrollando esa paciencia, esa perseverancia, es en nuestra vida de oración ahora, presente. En nuestro desarrollo de la fe, ahora, presente. En nuestra observancia de los mandamientos de Dios, ahora, en el presente. Prestarle atención al testimonio de Jesucristo, ahora, en el presente. Adorar al Creador, ahora, en el presente. Reconocer que ahora estamos en la hora del juicio de Dios. Nos estamos preparando para ese gran día. Ahora noten lo que dice el versículo 2. Ahora Jesús va a ilustrar lo que acaba de decir. ¿Cuál es la lección que él quiere recalcar aquí? Que es necesario que orar siempre y no desmayar, no rendirse. Esa es la lección. Y ahora va a dar una parábola para ilustrar esa lección. Versículo 2. Diciendo, había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Ahora, debo decirles algo. Este juez representa a Dios. Y algunos han tenido problemas con eso porque dicen, bueno, este juez era malo. Pues dice aquí que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Les voy a explicar en un momento cómo es que este juez, a pesar de que no teme a Dios ni respeta a hombre, puede representar a Dios el Padre.
Jesús está usando un argumento muy especial. En un momento vamos a eso. Versículo 2 otra vez. Diciendo, había un juez en una ciudad el cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda. ¿Saben lo que representa la viuda? La iglesia. Sí, Señor. Lo vamos a ver en la parábola, Jesús lo dice. Jesús dice que el juez es Dios el Padre. La viuda son los escogidos, los santos de Apocalipsis 14. Dice, versículo 3, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. ¿Quién es el adversario? Es el enemigo. ¿Alguna conexión con Apocalipsis? Ah, claro que sí. Tenemos un juez, tenemos a los escogidos y tenemos al adversario de los escogidos. Ahora fíjense lo que pasa. Versículo 4. Versículo 3 nuevamente. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y parece que venía continuamente, día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día. Y dice en el versículo 4, pero él no quiso por algún tiempo. Es decir, se hizo el del oído gordo. No le voy a hacer justicia a esta viuda. Pero ahora fíjense. Mas después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, todavía porque esta viuda me es molesta, es decir, porque es tan fastidiosa, le haré justicia porque al fin no venga y me muela. Algo no suena como Dios el Padre, dicen ustedes, pero déjenme explicarles qué es lo que está haciendo Jesús aquí. Lo que está diciendo es, si un juez injusto le hace caso a una viuda porque está molesto, porque ella lo fastidia todo el tiempo, ¿cuánto más Dios como nuestro Padre que nos ama va a escuchar las plegarias de su pueblo? Es decir, está diciendo, si un juez injusto contesta porque está fastidiado, ¿cuánto más Dios que nos ama va a contestar no porque está fastidiado, sino porque quiere, porque somos sus hijos? ¿Están entendiendo lo que Jesús está diciendo? Ahora, note lo que dice en el versículo 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dice el juez injusto. Y ahora viene la lección. Y Dios no hará justicia a sus quienes. ¿Y por qué justicia? A los escogidos. ¿Cómo así que justicia? ¿Qué injusticia se ha hecho? En la historia la viuda se le ha hecho una gran injusticia, ¿verdad? El adversario. El pueblo de Dios, al final de la historia, el adversario también les va a hacer una gran injusticia. ¿Qué va a hacer? Lo va a perseguir, lo va a encarcelar, lo va a maltratar, va a hacerle todas estas cosas. ¿Y qué va a hacer el pueblo de Dios? Va a clamar a Dios, el juez, y le va a decir, ten misericordia, derrama tu justicia. ¿Va Dios a escuchar las plegarias? Dice en el versículo 7, y Dios no hará justicia a sus escogidos. ¿Qué representa la viudita? A los escogidos. ¿Y el juez? Dios el Padre. ¿Y el enemigo? Satanás y las huestes del mundo. Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él. ¿Qué cosa? Día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos, es decir, aunque se demore en contestar. ¿No hará Dios finalmente justicia a sus escogidos para vindicarlos de manos de sus enemigos? Y luego entonces Jesús hace una pregunta muy interesante. Versículo 8. Os digo que los defenderá presto. Eso es confortante, ¿verdad? Dice, os digo que los defenderá presto. Y ahora escuchen, empero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo, de parte de Dios no hay ningún problema. Cuando el remanente clame a Él, Él los va a escuchar y los va a defender presto. Pero lo que está diciendo es, ¿quién sabe si habrá un remanente que tenga esa fe cuando venga el Hijo del Hombre?
¿Me están entendiendo? Levanten la mano si están entendiendo lo que estoy diciendo. Lo que está diciendo Jesús es, el Señor va a estar escuchando. Él va a responder y va a derramar su justicia presto. Dice, pero ¿será que habrá gente como la viudita que va a clamar a Él día y noche? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe, esa clase de fe en la tierra? Ahora, ¿saben que eso se quedó en suspenso aquí en Lucas 18? La pregunta no se responde. La pregunta es, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿va a tener un pueblo que clama a Él día y noche como la viudita para que se les haga justicia de su adversario? En Lucas 18 no se responde la pregunta, pero en Apocalipsis sí. Porque en Apocalipsis 14 dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Tendrá Dios un pueblo que va a tener fe, sí o no? Claro que sí. Y esa fe se manifiesta por el hecho de que claman a Dios, ¿qué cosa? Día y noche. Muchas personas a duras penas oran para la comida. Sí es. Vamos a necesitar una vida de oración mucho más perseverante que esa, mis hermanos y mis hermanas. Si nosotros vamos a perseverar en este momento. Mucho más. ¿Ustedes se acuerdan de Daniel y sus amigos? Ellos pasaron por el tiempo de angustia, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Era gente de oración? Ustedes pueden leer ahí en Daniel capítulo 2, cuando Daniel vino para decirle al rey el sueño, antes de que él fuera allá, a decirle al rey el sueño, dice que él y sus amigos se metieron en sus cuartos a orar a Dios, pidiendo sabiduría. Era gente de oración. Y cuando vino la crisis, se mantuvieron firmes, porque tenían fe en Dios que se manifestó en una vida de oración constante y perseverante sin desmayar. ¿Les quedó clara la parábola? Es una parábola que está hablando del tiempo del fin, ¿sí o no? Porque Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Apocalipsis 14 dice, sí habrá un pueblo que va a tener fe, y no cualquier fe, la fe de Jesús, ni más ni menos. Ahora yo pregunto, pensemos un momentico de Cristo colgando en la cruz del Calvario. Sus amigos lo habían abandonado. No tenía nada en este mundo, inclusive le habían quitado la ropa. Y Jesús en la cruz clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús no tenía nada humano sobre lo cual depender, ¿sí o no? Ni siquiera las ropas que llevaba antes la tenía. Estaba colgado desnudo entre el cielo y la tierra. Y pensaba que su propio Padre lo había abandonado. Pero Jesús perseveró en la oración y ruegó a su Padre. ¿Confió en su Padre aun cuando no lo sintió? Claro que sí. El problema con nosotros es que cuando nos va bien en la iglesia, decimos, bueno, todo marcha bien. Cuando tenemos problemas en la vida, nos vamos de la iglesia y nos rendimos. Miren, si alguien le ofende, por ejemplo, a usted en la iglesia, dice algo que lo ofendió. Yo no vuelvo a la iglesia más, me ofendió esa persona. Si la fe de usted fue sacudida por eso, imagínese cuando vengan las pruebas de verdad. ¿No es así? No podemos dejar que cosas insignificantes, que las pruebas, tribulaciones, tentaciones, sacudan nuestra fe, mis hermanos y hermanas. Las pruebas tienen el propósito de fortalecer nuestra fe, porque cada vez que pasamos una prueba, nuestra fe es más fuerte. Y nuestra confianza en Dios es más perseverante. Por eso Dios permite que nos vengan pruebas. Porque Él quiere que nosotros nos desarrollemos en nuestro carácter, lleguemos al punto donde no nos sacuda ni un terremoto, porque hemos desarrollado esa perseverancia, hemos desarrollado esa fe. Ahora yo quisiera ir a otro pasaje muy interesante que ilustra este asunto de la perseverancia de los santos en este terrible tiempo de angustia que viene. No beber comida, no beber agua, familiares nos van a abandonar, amigos nos van a abandonar.
perderemos la libertad. Habrá un decreto de muerte contra el pueblo de Dios, según Apocalipsis 13:15. Parece que el pueblo de Dios va a ser inmolado. Si dependemos sobre nuestros sentimientos, vamos a caer en un momento. Solamente podemos confiar en la palabra de Dios. Ahora, noten lo que dice en el libro de Santiago. El libro de Santiago. Vamos a notar algo muy interesante. Es un librito que muchas veces no leemos. Es uno de los libritos pequeños al final del Nuevo Testamento. Pero quiero que noten lo que dice Santiago 5 y el versículo 11. Dice aquí: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que ¿qué? Sufren. Eso está raro. ¿No está raro eso? Bienaventurados los que sufren. ¿A quién le gusta aquí sufrir? ¿Le gusta sufrir? ¿No? Y dice bienaventurados los que sufren. Entonces, la palabra bienaventurados es la palabra griega makarios, felices. ¡Felices los que sufren! ¿Qué es esto? ¿Masoquismo? No. ¿Por qué son bienaventurados los que sufren? Sí, Jesús dijo: recibirán consolación eventualmente. Pero ¿qué hace ahora cuando usted sufre? Refina su ¿qué? Su carácter. Noten nuevamente el versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y luego va a dar un ejemplo. Dice: habéis oído la paciencia de Job. ¿Saben ustedes que Job es un representante de la generación final que vivirá en este mundo? Job es un símbolo, es una representación de las pruebas por las cuales pasará el pueblo de Dios en los días finales. Yo pregunto, ¿Satanás odiaba a Job? ¿Job guardaba los mandamientos de Dios? ¿Job tenía paciencia? ¿Job tenía fe? ¡Claro que sí! ¿En las circunstancias más difíciles? Claro que sí. Noten que Santiago exalta la fe y la paciencia de Job, porque él representa la paciencia que tendrán los santos al final, porque los santos van a pasar por la misma experiencia que Job. Ustedes han leído el capítulo 1 de Job. En cuestión de unos pocos minutos, miren, perdió todos sus animales, todas sus bestias, todos sus siervos, todas sus casas, todos sus hijos. Perdió a la esposa, porque la esposa dice: maldice a Dios y muérete. Perdió su salud y perdió a sus amigos. ¿Cuánto le quedaba? Nada. Perdió todo apoyo humano. Pero en este tiempo de crisis, ¿cómo reaccionó Job? ¿Cómo van a reaccionar los santos, sí o no? Con paciencia. Aquí lo dice en Santiago. Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Dios dio y Dios quitó. Esa segunda parte la tenía mal, porque Dios no quitó. El que quita es el diablo. Dios dio y Dios quitó. Lo que pasa es que Job no entendía bien lo que estaba pasando. Pero saben, nosotros tenemos una ventaja sobre Job, porque Job no sabía lo que estaba pasando, porque en el tiempo de él no había Biblia. El Antiguo Testamento no había sido escrito todavía. 500 años más tarde Moisés iba a escribir el primer libro. Así que Job no tenía el beneficio del conocimiento que nosotros tenemos cuando vienen las tribulaciones, etcétera. Nosotros sabemos que el diablo quiere sacudirnos. Job no tenía ese conocimiento. Y sin embargo Job dice: Dios dio y Dios quitó, alabado sea el nombre de Jehová. Amén. Y luego dice más adelante en el libro: aunque me matare, todavía confiaré en él. Amén. Yo sé que mi Redentor vive, dice él. Y a través de toda la
historia, en los capítulos poéticos del libro, le está hablando a Dios y le está diciendo, explícame por qué me está pasando esto. Dime por qué razón me estás mandando calamidades si yo soy tu hijo. Yo he ofrecido los sacrificios, yo he guardado tus mandamientos, yo he sido fiel a ti. Los amigos dicen, lo que pasa es que tú eres un grandísimo pecador, Dios te ha abandonado, maldice a Dios tú también y muérete. Lo mismo que van a decir los impíos durante el tiempo de angustia. Pero Job perseveró, a pesar de que perdió todo apoyo humano. Pregunto, ¿la paciencia de Job produjo fruto? Vean la última parte de la historia. Después que terminó su prueba, ¿qué pasó? Recibió el doble de lo que había pedido antes. Y a eso se refiere aquí. Vamos a leer otra vez el versículo 11 de Santiago 5. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job. Y luego dice, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y ¿qué? Y piadoso. ¿Vio Job que Dios es misericordioso y piadoso? ¿Lo vio en su vida personal? Claro que sí. Ahora, ¿quién es el que estaba causando todos los problemas y las aflicciones de Job? La Biblia dice que fue Satán. Y sabe usted que al final del libro de Job se habla de una criatura medio rara. Porque los eruditos cuando estudian el libro de Job encuentran el libro bien raro. Porque en la última parte del libro aparecen todos los actores que estaban al principio del libro. Pero Satán, que causó todo el problema, aparentemente desaparece del libro. El que causó todos los males, no le pasó nada. Pero ¿saben? El problema es que los eruditos no se han dado cuenta, muchos de ellos, de que Satán al principio del libro se llama con otro nombre al final del libro. Su nombre al final del libro es Leviatán. Y Dios dice al final del libro, le dice a Job, y finalmente cuando Dios le dice eso a Job, Job dice, ahora entiendo. Ahora entiendo quién es el que estaba causando los problemas. Ahora entiendo que sé quién se va a encargar de este enemigo. Dios dice, yo voy a destruir a Leviatán. La serpiente retuerta, como dice en Isaías el capítulo 27. El dragón que mora en el mar, dice en Isaías 27. Job se dio cuenta que el que estaba causando todas sus aflicciones era Satanás. Y entonces se arrepintió y le dijo a Dios, Señor, ¿quién soy yo para haberte exigido respuestas? Demasiado grande eres tú para yo exigirte respuestas. Y dice la Biblia que se arrepintió de haber cuestionado a Dios. Pero nunca perdió su fe. La fe de Job. Vamos a un último texto esta noche. Para concluir, vamos a Santiago, el capítulo 5, y los versículos 7 y 8. Es un llamado a nosotros, mis hermanos y hermanas, de perseverar, de tener paciencia, de perseverar en la oración, el ruego, de desarrollar diariamente nuestra fe. Dice ahí en Santiago 5 y el versículo 7, pues hermanos, tened que paciencia o perseverancia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Recuerdan que Jesús dijo, el que perseverare hasta el tiempo de angustia será salvo. No. Ahora déjenme preguntarles esto. Si dice tener paciencia hasta la venida del Señor, entonces ¿los santos van a pasar por el tiempo de angustia? Pues si tienen que tener paciencia hasta que Cristo venga, tienen que haber pasado por el tiempo de angustia antes que Cristo venga. Uno de los grandes errores, escuchen, que está enseñando el mundo cristiano, es que la iglesia va a ser sacada del mundo antes de la tribulación. Se conoce como la teoría del rapto secreto. ¿Y saben por qué es tan terrible esa idea de que los santos van a ser sacados del mundo antes de la tribulación? Porque usted no se prepara para un desastre que no espera que venga en sus días. Por ejemplo, ustedes viven aquí en San Juan o en Caguas.
Yo les pregunto, ¿ustedes se preparan aquí para terremotos? ¿Se preparan es para qué? Para huracanes, no para terremotos. En California nos preparamos para terremotos. Ustedes están en el este, huracanes. Nosotros en el oeste, terremotos. No se escapa uno nunca de nada en este mundo. Ahora fíjense, si nosotros no creemos que es posible que venga un terremoto, ¿nos vamos a preparar para un terremoto? No. ¿Para qué nos vamos a preparar para aquello que no pensamos que vamos a sufrir? ¿Y saben lo que va a pasar? Todos estos cristianos que están enseñando de que la iglesia va a ser sacada del mundo antes de la tribulación, se van a encontrar en medio de la tribulación sin haberse preparado, sin haber desarrollado la fe necesaria. Como creen que no van a pasar por la tribulación, no desarrollan esa fe necesaria, inquebrantable, que vamos a necesitar para poder pasar victoriosamente por la tribulación. Hermanos y hermanas, ahora es el tiempo de desarrollar nuestra fe. Ahora es el tiempo de estudiar la palabra de Dios y de orar y de testificar por Cristo. Nos hemos contaminado con el virus de la televisión. Y mientras nosotros vemos televisión, el diablo estudia la Biblia para ver cómo puede contrariar el plan de Dios. No hay mayor maldición que haya caído sobre el pueblo de Dios que la televisión y los videos y la música y los pasatiempos, porque absorben nuestra energía y nuestro tiempo que deberíamos estar orando, tiempo que deberíamos estar estudiando la palabra de Dios, tiempo que deberíamos estar dedicando a la obra misionera para testificar por Cristo, tiempo que deberíamos dedicar para edificar nuestra vida espiritual. Lo estamos quemando en el altar de Baal, mis hermanos y hermanas. Cuando venga ese tiempo de angustia, nosotros no vamos a estar listos, porque solo una fe inquebrantable que hemos desarrollado antes nos llevará victoriosamente a través de ese periodo. Vamos a necesitar la paciencia y la perseverancia de los santos. Un santo como Job, un santo como Jesús, que tuvieron fe inquebrantable en sus crisis. Noten nuevamente el versículo 7, pues hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y luego nos da un ejemplo. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia. Confirmad vuestros corazones. ¿Sabe lo que significa eso? Confirmad vuestros corazones. ¿Qué significa confirmad vuestros corazones? Significa hacer que tu corazón sea ¿qué? Firme. ¿Cuándo hacemos un corazón firme? ¿Antes del tiempo de angustia o durante el tiempo de angustia? Antes. Tened también vosotros paciencia o perseverancia, confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Yo no sé si hay algunos de ustedes que practican la agricultura, pero se exige bastante paciencia. Yo tengo una huerta en el patio de mi casa. Tengo varias cosas sembradas ahí. Tengo lechuga, tengo tomates, tengo pimentones, no sé si le dicen pimentones acá, peppers. Pimientos, sí, tengo pimientos, tengo cilantro y tengo unos chiles cayenne, sabrosos, condimentan bien la comida. Los naturistas le van a decir que el cayenne es el único ají caliente que es bueno para la salud. Y saben que allá sembramos más o menos en el mes de abril o a veces a fines de marzo. Y óigame, en ese tiempo la temperatura en la noche, como es medio desértico, la temperatura baja mucho de noche y sube mucho de día. Entonces en la noche la temperatura baja por ahí a 50, 45, a veces 40 grados. Y durante el día la temperatura sube 65, 70. Y salgo todos los días ahí a ver la huerta. Y todos los días están las plantitas del mismo tamaño. Y como que no crecen nada, una micropulgada cada vez que yo salgo, todos los días. ¿Cuándo va a crecer esto? Y luego entonces los días se van poniendo más calienticos.
Exactamente. Como dice aquí Santiago, entonces luego salgo, cuando los días ya son más calientes, está subiendo de día 90, 95, 100, varios días de 100 grados, y ya la planta ha crecido por una barbaridad. Y finalmente, qué hermoso, cuando salgo y encuentro esos ajíes cayendo, ya rojitos, listos para cosechar y para echárselo a las habichuelas. ¡Ah, quedó más sabroso! La paciencia ha producido ¿qué? ¡Fruto! Y así es la vida cristiana. La paciencia no se desarrolla de la noche a la mañana, que tiene que desarrollarla diariamente en su comunión con Jesús. ¿Quieren ustedes esta semana tener una experiencia completamente nueva en su vida? ¿La quieren tener de verdad, verdad? Amén. En serio, yo espero que esta semana tomemos decisiones de que vamos a dejar toda esa basura que no sirve, amén, que no edifica, y que vamos a poner nuestra vida espiritual en orden. Y saben que cuando pase eso vamos a sacudir el mundo bajo el poder del Espíritu Santo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has dejado en tu santa palabra ejemplos, parábolas, profecías que demuestran la fe y la paciencia inquebrantable que vamos a necesitar en la crisis que viene. Porque quieres que desarrollemos esa fe y esa paciencia ahora. Te ruego, Señor, que despiertes a tu pueblo. Señor, que esta semana en realidad transforme y cambie nuestras vidas, nuestras perspectivas, y que dediquemos todas nuestras fuerzas a aquello que realmente vale. Que pongamos tesoros en el banco celestial. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú lo harás con nuestra cooperación, porque te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.